es Hapam, Hapam. Le cambió la P por la J y queda Hapam. De Hapam. Este sitio es Patrimonio de la Humanidad conocido por la organización de UNESCO, que fue conocida después de tener la independencia, la Segunda República de Armenia, que unos días antes nosotros conmemoramos 25 aniversario de la independencia de la República de Armenia de la Unión Soviética. Entonces en el año 99 este monasterio junto con el monasterio de Sanahin, que está en la colina de al frente, nosotros estos dos, la organización de UNESCO incluyó este como un monasterio y patrimonio de la humanidad. Entonces el nombre del monasterio, Hagpat, significa la muralla sólida, la muralla fuerte. Según la leyenda, el arquitecto que trabajaba aquí, que trabajaba en el monasterio que está allá al frente con su hijo, ellos dos durante el trabajo tuvieron una pelea y entonces el hijo enfadado se fue dejando el trabajo, como siempre sucede entre los padres. Así que, y en poco de tiempo, en algunos años, el padre notó que en la colina del frente estaban haciendo alguna construcción y le quedó bastante interesante saber quién era el arquitecto, y al ver tuvo una sorpresa grandísima a ver a su hijo construyendo este monasterio. Entonces él lo que hizo es, entonces primera construcción de este monasterio fue la segunda mitad del siglo X. Entonces son 990 más o menos los años. Entonces lo que pasó era que el arquitecto llegó, miró la construcción y empezó a andar sobre las murallas que ya habían construido y dijo: Hage Pata, la puerta está bien hecha, más o menos de este significado, y entonces el nombre del monasterio quedó Hagpat de esta leyenda. Pero cada iglesia que nosotros tenemos aquí alrededor son de diferentes siglos las construcciones y tienen cada uno su nombre. Las construcciones aquí oficialmente es iglesia ortodoxa, pero es oriental, porque los rusos son occidentales, y se llama también apostólica, también se llama gregoriana. Yo voy a decir en el camino a la iglesia. Que está por ahí, y la grande de nuestro complejo monástico de Hagpat es la iglesia de la Santa Cruz, que fue la primera construcción de este complejo monástico y fue la orden de la reina armenia que decidió a dedicar a sus hijos dos construcciones, las primeras y las iglesias principales de los dos complejos monásticos de Hagpat y de Sanahin, que vamos a visitar después de acabar esta visita. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en una construcción que se llama nártex o el atrio. Es una construcción que en los siglos medievales muy frecuentemente añadían a la iglesia principal, a la parte occidental, para añadir más espacio a la iglesia, porque en los siglos medievales en general hacían iglesias chiquitas, más pequeñas, y como eran las iglesias principales para el pueblo y que todos venían para la misa, entonces necesitaban primero más espacio. Así que hacían este tipo de iglesias armenias. Entonces no hay otro nártex de este tamaño, es el único. Entonces este es una construcción ya posterior, llegando a los siglos XII-XIII como una construcción, porque la iglesia misma es la iglesia del siglo X. A los dos lados pueden ver, tenemos las sacristías laterales, y justo al lado del altar, de los dos lados, a la izquierda y a la derecha, tenemos otras sacristías como de este lado. Como son en 4 rincones de la iglesia, hay sacristías, porque una construcción bastante típica de Armenia son construcciones o con la cúpula central o cruciformes de dentro, que en los 4 rincones tienen las sacristías. Y ahora entrando, nosotros vamos a ver también un fresco del siglo XIII. Ahora dejamos a la gente salir. Es que la gente más tiene que prestar atención a sus oraciones que a las decoraciones de el brazo más hacia él. Está muy bueno. Estos son de los sacerdotes. Consuelo. En la iglesia armenia, como no hay sacerdotas, y en general nosotros casi no tenemos monjas, entonces las mujeres no tienen el derecho a subir al altar. Aún la limpieza hacen los hombres, porque la mujer no tiene el derecho a subir al altar. Entonces, esta es una cosa
La iglesia esta de Hajpat, junto con la iglesia de Sanaí, tienen una altura bastante grande. Si presten atención, este y la otra que vamos a ver, la iglesia, son construcciones del siglo X, que en Europa, por ejemplo, más popular era arquitectura románica, pero al comparación, nosotros teníamos unas construcciones muy altas. Aquí altura podía llegar hasta 30 metros de altura. En la iglesia de Sanaín, por ejemplo, llegaba hasta 31 metros de altura. Después de los terremotos se ha bajado un poco, por ejemplo, a 28 o 20 metros, pero en cualquier caso todavía sigue siendo una construcción grande y alta. Es que en aquellos tiempos Armenia siempre era un país por donde pasaban diferentes caminos comerciales. Entonces, todo lo que se refería a arte, no sé, arquitectura y todo, iba pasando de un país a otra parte. Entonces, aún muchos ornamentos es muy difícil a distinguir de qué parte viene, de China, de India, de Armenia, de Persia. Entonces cada uno tenía una mezcla. Pero si presten atención, tenemos un fresco que es una pintura, un fresco del siglo XIII. Entonces aquí en esta iglesia primera vez hicieron la reconstrucción en el siglo XIII y junto con la reconstrucción añadieron el fresco aquí en la parte del ábside de la iglesia. Si presten atención, allí está el Pantocrator, el Jesucristo, sentado en una silla, y allí abajo nosotros tenemos... Sí, aquí arriba está el Pantocrator, los dos ángeles están a su lado, una parte está un poco así estropeada por la causa de que del siglo XIII no ha tenido ninguna reconstrucción, pueden acercar para verlo. Entonces, en el medio, nosotros aquí abajo tenemos escenas de la Biblia, por ejemplo, el bautizo del Jesucristo también está por acá, y por abajo nosotros tenemos los apóstoles, imágenes de los apóstoles. Y si presten atención, pero la luz no va a dejar, cerrando un poco las ventanas, a otra parte de la pared también se pueden ver los restos de los frescos. Todo eso pertenece al siglo XIII, pero desgraciadamente durante muchos siglos, como esta parte también fue abandonada por mucho tiempo, por esa causa muchas cosas fueron así destruidas y no hicieron restauración de los frescos. Sacando las fotos... Bueno, estamos en la iglesia de Hajpat. La iglesia de Hajpat, que es esta que queda al frente prácticamente separado por el acantilado, un acantilado al otro lado de la iglesia del siglo X. Ahí está el Pantocrator, se ve mucho mejor de aquí. Y las iglesias se caracterizan porque no tienen mucha decoración, porque lo más importante para ellos es rezar, no es poner cuidado a los iconos y a esta clase de cosas. Esta es la que tiene el nardes más grande de todos. Se caracteriza por eso, porque es el nardes que es la entrada, digamos, antes de la iglesia, que sería este es el nardes más grande que tiene prácticamente todas las iglesias que hay aquí generalmente los de Estambul son alargados. Este es prácticamente en forma de arcos cruzados. Bueno. Miren lo que tienen aquí en este nardes, es lo que llaman los hacker, yo lo llamo hacker y hacker, los hacker, que son estas que son muy comunes aquí en Armenia, ¿no? Que son piedras talladas prácticamente sobre unas estelas, que podemos decir en cierta forma. Bueno. La Santa Virgen, o Surp Astvatzatzin. Astvatzatzin es la palabra armenia, bastante larga, que significa la que nació al Dios. O más corto, la Santa Virgen o la Madre de Dios. Entonces, miren, como en muchos sitios, muchas veces las construcciones fueron hechas por los condes o diferentes príncipes, entonces cada familia dedicaba o daba dinero para alguna construcción. Entonces, si ya tenían una construcción grande, una catedral en el complejo monástico, otra familia podía añadir más pequeña también para mostrar su dedicación a la iglesia y a la religión también. Aquí a la derecha tenemos unos cementerios que pertenecen a una dinastía que se llama Okhanots, que también fueron unos nobles. La construcción de abajo es del siglo IX y las piedras cruces son del siglo XIII. Entonces la decoración fue añadida después de algunos siglos. Ahora vamos a entrar, vengan aquí por favor,
Vamos a entrar aquí a la derecha a un edificio que se llama el edificio de Hamazaz o la construcción de Hamazaz, que fue, sí, Hamazaz. Es una construcción aparte de la iglesia. entonces esta construcción donde ahora mismo nosotros estamos pertenece al siglo XIII y fue el orden de un religioso que se llamaba Hamazaz, que era como el obispo de este territorio. Entonces él ordenó la construcción de esta parte, de este edificio, lo llamamos así porque no es una iglesia, y este edificio servía de una manera así más como semi-civil, semi-religioso, pero más como una sala capitular, porque aquí si necesitaban algún espacio para los encuentros, hacían aquí en esta parte. En general, nosotros decimos que el complejo monástico de Hajpat es del siglo X al siglo XIII, pero la primera construcción en esta parte fue hecha en el siglo IX. Era una iglesia que fue hecha por la princesa armenia, que se llamaba Mariam. Ella era la hija de nuestro rey, y como su marido murió muy joven, ella había prometido construir 30 iglesias a la memoria de su marido. Y entonces una de las iglesias ella construyó aquí en este sitio, pero después cuando añadieron otras construcciones más, la iglesia perdió su significado religioso y así más empezó a servir de otra manera, y las construcciones alrededor que añadieron ya cada uno tenía su significado. Este monasterio junto con el monasterio... Señora, este es el templo que estábamos observando nosotros ahora y damos la vuelta por aquí. Ahora, la pregunta que me hicieron sobre enterramiento aquí. Entonces, toda la parte, lo que nosotros tenemos acá, son las tumbas que fueron de enterramiento. Entonces aquí generalmente están enterrados diferentes personas, sean los religiosos, como por ejemplo los obispos, los patriarcas, así también sacerdotes ordinarios. También tenemos gente que pertenecen a la familia propia. Entonces, como hay gente, pueden ser por ejemplo el sacerdote con toda su familia, su mujer, hijos o cualquier persona que sea. Entonces el enterramiento también podía ser de la gente poderosa, los quienes tenían el dinero. Dos iglesias y digamos una parte para enterrar a las personas. Es el campanario. Entonces el campanario también estaba dentro de la iglesia principal, que lo que están utilizando para tocar. Pero también existía una construcción así separada del siglo XIII, el campanario. Y en la iglesia, si presten atención a la pared, en la iglesia grande, tenemos dos imágenes de los dos príncipes de Armenia, a quienes dedicaron la construcción. Sí, llegó el otro, de cuales uno se hizo el rey de Armenia y el otro se hizo el conde del sitio. Van a subir. Mucho más amplio, un boceto mucho más amplio. Y la iglesia es la que estamos nosotros observando allá, iglesia aquí, campanario aquí. Y una serie de construcciones como la biblioteca, el comedor que vamos a ir a ver, entre otros. Ya las abuelitas,